¿Las autoridades mexicanas creen que habrá o no habrá continuación del TLC? ¿Cómo le impacta a usted en su bolsillo algo que parece tan abstracto como este asunto de los aranceles al aluminio y al acero por parte de Estados Unidos? Y mi primera pregunta sería esa. ¿Estamos, señor secretario de Economía, en una guerra comercial o estamos en una batalla pequeña? Mira, la única manera de describir el estatus es que dentro de una negociación que nos ha llevado por año y 4 meses extendiendo la voluntad de modernizar el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, habiendo iniciado, como tú sabes, de un augurio muy malo. Todo el mundo decía, después de que el 21 de enero del 17, como primera acción que hizo el presidente Trump ejecutiva, fue salirse del TPP, las apuestas eran altísimas para que el siguiente acto era salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque no nos queda duda que ha sido muy consistente en calificarlo desde antes que entrara a la política, de que en su impresión no era un tratado que fuera beneficioso para Estados Unidos. Ahí, claro, diferimos con él, y no solo nosotros, muchos jugadores económicos en Estados Unidos difieren de esa apreciación. Pero independientemente de eso, se ha logrado mantenerse en una mesa de diálogo que se formalizó el 16 de agosto del 17 y que nos llevó a 7 rondas de negociación, yendo a una reunión ministerial que le llamamos la permanente porque duró varias semanas, con un intento de cerrar realmente esta negociación. Ahora, ¿qué es lo que estamos observando? A partir de todo este nuevo discurso, que pareciera más mercantilista, menos de libre mercado desde Washington, todo había sido posicionamientos políticos o de retórica discursiva, y la primera acción real inició hace un año cuando le pidió al secretario de Comercio iniciar una investigación basado en un dispositivo en materia de seguridad nacional que se había creado en los 60s y que no se había usado prácticamente nunca, para por primera vez poner aranceles en una industria como es la de acero y aluminios. Esto en respuesta a la preocupación del mundo de los excesos de capacidad, excedentes de capacidad en China. Nosotros, con nuestros aliados, incluyendo los americanos, habíamos estado trabajando con los chinos para buscar solución a ese problema. Sin embargo, el presidente Trump considera que los organismos multilaterales son muy lentos y toma una decisión unilateral por motivos de seguridad nacional contra todos los países, y en el arranque, en marzo la primera vez y más adelante en abril, exenta a 6 grupos de países, y por diferentes motivos. Exentó a Europa, los exentó temporalmente. Pero a México y Canadá lo que dijo es, vamos a exentarlos para dar el espacio para encontrar la solución del acuerdo de manera que nos convenga. Entonces, esa exención duró hasta el 31 de mayo, y encontrándonos en la Ministerial de Comercio de París, convocada por la OECD, pues ahí hicieron el anuncio público el jueves de la semana pasada. Si tú analizas el mercado del acero, sería uno de los sectores donde sería menos lógico hacer cualquier tipo de acción arancelaria. Primero, porque Canadá y México son parte del Acuerdo de Seguridad de América del Norte. Segundo, porque Estados Unidos y Europa forman parte de la OTAN, ¿no? Del Acuerdo de Seguridad Hemisférica. Y entonces, ¿cómo justificas utilizar algo en materia de seguridad nacional contra tus aliados, primero? Entonces, esta acción, bajo todas luces, es totalmente frágil y no defendible bajo las reglas que regulan el comercio a través de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, yo creo que esta decisión está más inspirada en poner presión a Canadá y a México para tratar de adelantar, agilizar las negociaciones y obviamente poner presión sobre los objetivos en esta negociación de Estados Unidos. Para México, esta acción arancelaria que es inadecuada tiene que tener una respuesta directa y no podemos permitir que se nos presione en la búsqueda de un acuerdo posible donde ganemos todos y podamos defenderlo todos. Entonces tuvimos que hacer una respuesta proporcional a la afectación y al mismo tiempo sustentada en los elementos de derecho que te da el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte y el inicio de un caso en la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué estas características te dan cierto mensaje de que no estás en una guerra comercial, sino simplemente te estás defendiendo, estás generando una respuesta
al mismo nivel, no estás escalando el conflicto y estás fundamentándote en el derecho comercial. Ahora, claramente no estás contra un jugador tradicional y esto ya lo vimos. Ahora la ventaja es que México está en este frente, a diferencia de año 4 meses cuando todo el mundo decía, pobre México, está solito ahí con estas presiones. Ahora están los chinos, están los europeos, están los canadienses, de alguna manera los coreanos. El mundo. Estamos mundo todos en Estados este Unidos, proceso. Así es. Y aunque es poco consuelo, pero al menos sabes que estás en una red de defensores pues, de las reglas, ¿no? Y de que si viola... Entonces, si no observamos las reglas, precisamente por eso el mundo se organizó por reglas, para evitar justamente las reglas comerciales y compensar el poder de las potencias versus las economías emergentes para que el mundo se abra y pueda evolucionar. ¿Por qué ahora la OMC tiene 163 miembros? Bueno, porque tiene certidumbre que hay un respeto de las reglas del juego. Hay un árbitro. Hay un árbitro. ¿Qué repercusiones podría tener un consumidor como Rubén, un consumidor como los señores que están aquí? Bueno, en primer lugar, el primer efecto lo mides en función de tu capacidad de exportación. Cuando se le imponen aranceles del 25% a nuestras exportaciones de cemento a Estados Unidos, pues entonces se vuelve menos competitivo los señores que producen estructuras, por ejemplo, para exportar a Estados Unidos. Los señores que producen tubería para exportar a Estados Unidos para los proyectos de petroleros de Texas. Entonces vas a ver un efecto de donde tienen que buscar nuevos mercados y tienen que aguantar sus niveles productivos que consideraban pues 2.000 millones o 2.400 millones de exportación a Estados Unidos. Ahora, también de allá para acá ellos nos exportan y de hecho son superavitarios, por eso no se entiende la acción. Nosotros compramos más acero, somos el comprador número 2 a nivel mundial de acero americano. Ahora, en esa acción nosotros sí tenemos que ser muy cuidadosos y sí tenemos que pensar en los impactos en la competitividad de las industrias que utilizan acero y pensar también en el consumidor y en el impacto inflacionario. Por eso nuestras medidas fueron diversificadas. Solo 50 fracciones arancelarias en acero fueron utilizadas, 16 en agropecuarios, 4 en productos industriales y 1 en aluminio. El criterio, el menor impacto inflacionario posible. Que aquello en el cual pongamos aranceles tiene fuentes alternativas de oferta. Por ejemplo, incluimos piernas de cerdo deshuesadas y con hueso, congeladas y descongeladas, que es un producto muy importante que viene de Estados Unidos para la industria del embutido. ¿Qué hicimos ahí? Abrimos automáticamente con el decreto un cupo para poderlas importar de Europa y exentarlas de aranceles, de tal manera que la industria no sufra el impacto de un encarecimiento del 20% en el insumo. ¿Tenemos aliados en Estados Unidos? Muchos aliados. Muchos. Yo te diría, Pancho, que durante mucho tiempo esta negociación nos ha demostrado que durante 20 años estuvo adormilado el sistema de apoyo al tratado. Muy adormilado. Los que se han beneficiado, trabajadores, grupos industriales, agricultores, nunca habían salido tan fuerte a la defensa como lo han hecho en este último año. Pensamos que iba a durar siempre. El TLC fue una carretera que se hizo en el año 94 y nunca se repavimentó. Secretario, ¿y el tratado va a salir? O sea, el TLC se va a mantener. Primero, la primera pregunta, Rubén, que yo sí creo que es importante. ¿Hay una garantía al 100% que habrá TLC? Nadie te lo puede garantizar porque sería no entender la impredictibilidad de la toma de decisiones en Washington. El escenario es un escenario complicado. En Washington hay muchos frentes abiertos en materia comercial. Yo diría que por la importancia que tiene el tratado para los grupos que han apoyado políticamente al presidente Trump, tiene posibilidades de mantenerse, pero sigue habiendo una complejidad para que haya la flexibilidad de las posiciones para encontrar la ruta que nos sirva a todos. Y ahí sí tiene razón. Las posibilidades de que esto ocurra entre este momento y antes de la elección intermedia estadounidense, que es el 7 de noviembre, existe una posibilidad importante de encontrarlo. Y es una posibilidad que creo que de alguna manera ayudaría a muchos de los jugadores. Primero, ¿por qué ayudaría a la administración en Washington? Porque le pueden demostrar a sus electores que tienen un entregable donde el presidente Trump cumplió con fortalecer la generación de empleos en la industria manufacturera en América del Norte. Nosotros podemos también decir que un TLC modernizado mejora la certidumbre, abre sectores importantes, comercio electrónico, energía, etcétera.
Y claramente en el caso mexicano sería procesado por un nuevo Senado y tendrías un presidente electo ya en México que yo creo que de ser un tratado que sea defendible, le interesaría tenerlo antes de llegar a la presidencia. ¿Quién quiere llegar el 1 de diciembre a asumir la banda presidencial con un tema abierto de esta naturaleza donde apenas está claramente tomando las riendas del país? Con un cambio de gobierno aquí en México, ¿qué riesgos ves o qué ventajas verías en todo caso? Lo que han expresado todos los candidatos, a excepción de algunos matices, algunos diciendo, no, tienen que ser más duros, más contestatarios, otros han dicho, dejen de negociar, ya déjenlo a los que vamos apenas a entrar. Yo creo que esos posicionamientos han sido más para la porra, o sea, para la parte electoral mediática, para la campaña. Yo creo que en el fondo, todos los candidatos, primero han dicho que apoyan y creen que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido un gran acierto para la integración económica del país al mundo. 2, y han dicho que apoyan los esfuerzos en el proceso de negociación. Y casi todos han dicho que México cuenta con un buen equipo técnico en este proceso. Dicho esto, lo que sí te puedo yo decir es que el éxito en una negociación comercial depende solo parcialmente de la calidad de los negociadores. Quien abre los espacios de diálogo y de entendimiento es el líder del país. El presidente Peña es el que define claramente cómo se dibuja la línea de respeto, cómo se definen los espacios, cómo no se gancha con bravuconerías, pero si tú analizas las llamadas telefónicas disponibles, verás que el objetivo es claro, no se engancha y marca la raya del respeto y la dignidad nacional, pero al mismo tiempo le deja a los negociadores un espacio abierto para buscar una solución. Si el líder del país no tiene esa visión y se va por el gancho fácil de los insultos y de la bravuconería y de lo que es el ser patriotero o no ser patriota, y lo que va a pasar es que no te deja espacio para la negociación. Entonces, la claridad y la visión del presidente de México es fundamental. Y quien vaya a tomar la batuta, primero le interesaría que esto quedara resuelto, pero si no queda resuelto, la calidad de ese líder va a ser fundamental para conducir el proceso. Su talento. Pues con eso nos vamos. Se nos terminó el programa. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros, mi socio Rubén Cortés y yo. Me da mucho gusto volverte a ver. Gracias. Después de aquellos tiempos en la Cámara. Y usted lo sabe, la cita aquí en ADN 40 desde la trinchera. Próximo miércoles, 22:45 horas. Lo esperamos el cubano y yo. Hasta la próxima. Suerte, secretario. Gracias. Socio.